Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Todos somos el grupo 1 y en esta oportunidad vamos a presentar la vida de César Vallejo y una de sus obras llamada Más allá de la vida y la muerte. Empezaré relatando su biografía. Según el autor Julio Ortega en su libro César Vallejo, la escritura del devenir, en las páginas 15 a la 17 nos indica lo siguiente. César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en 1892 y fallece en París en 1938. Último de sus dos hermanos, hijo de Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza. Entre los años 1905 y 1908, estando en el colegio de Huamachuco, sale a flote su curiosidad literaria. Sus estudios universitarios los inicia en Trujillo, pero los deja porque tiene que ir a trabajar. Y es en dicho trabajo donde escribe su primera novela llamada El Tungsteno, tratando de una severa denuncia política. Y años más tarde, en 1913, retoma sus estudios y para ese año publica otro de sus primeros poemas. Y para su graduación, 2 años más tarde, en 1915, para su tesis utiliza el romanticismo, siendo los primeros frutos de sus ideas literarias. Entre dicho año y 1917, estudia leyes pero no se recibe como abogado. Y en 1918 se muda a Lima donde realiza su primera y famosa obra llamada Los Heraldos Negros, y en 1920 parte de Perú para París, pero antes va a su pueblo donde se ve envuelto en una denuncia pública y es preso por 3 meses. Estudios de Vallejo. En 1900 estudió primaria en su tierra, en la Escuela Municipal de Santiago de Chuco. Su secundaria lo hizo en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Y terminando su secundaria se matriculó en 1910 en la Facultad de Letras en la Universidad Nacional de Trujillo, pero abandonando a pocos meses por problemas económicos. Y en 1911 viaja a Lima a matricularse a la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero abandonando una vez más por razones económicas y desilusión de dicha carrera. En 1913 regresa a Trujillo para retomar sus estudios en la Universidad de Trujillo, y en 1915 culmina sus estudios universitarios graduándose como bachiller de letras. Vallejo estudió el primer año de primaria en su tierra, en la Escuela Municipalidad de Santiago de Chuco, y los siguientes 3 años con el Centro Escolar número 271, que dirigía el maestro Abraham Arias, padrino de confirmación del poeta. Allí fue alumno distinguido, destacando en castellano e historia. Nunca tuvo problemas para obtener buenas calificaciones. Estudió secundaria en el Colegio de San Nicolás, en Huamachuco, que consigna su nombre en 1905 su primer año de estudio y en 1906 su segundo año. Periodos en los que un joven alumno obtuvo promedio de notas superiores. Regresa a Huamachuco para cursar cuarto y entonces último año de estudio. En ese tiempo en el que empieza a escribir poemas de carácter solidario y receloso de sus pocos compañeros, tratándose apenas con uno de ellos. Sus notas académicas iban desde un tratándose de 16 a 19, volviendo a obtener reconocimiento en cursos como gramatización castellana e historia. La época en que va desde la fecha hasta su ingreso a la universidad, entre los 17 a 21 años, corresponde a su tiempo de incertidumbres. En 1910 viaja a Trujillo para matricularse en la Universidad de la Libertad, anotándose en los cursos respectivos de letras. El joven Vallejo tenía la esperanza de conseguir algún empleo que le ayudara a sufragar los gastos de su estadía y estudios. Y en el año 1911, con ayuda de su padre y su hermano Víctor, decide viajar a Lima, matriculándose en la Universidad de San Marcos, donde se inscribe en los cursos correspondientes al primer año de la Facultad de Ciencias. En 1912 trabajó como ayudante de cajero y decidió en su tiempo libre a leer y escribir algunos poemas. Su anhelo era ahorrar para seguir estudiando, y en 1913 renuncia a su puesto de la Hacienda de Roma y se traslada a Trujillo,
para estudiar medicina, pero abandonó dicho proyecto e inició la carrera. Y entonces se decide a poner en la misma Universidad de Trujillo, de Letras, así graduándose como bachiller en 1915. A sus primeros años en París, la situación de Vallejo era muy difícil, y es por esa razón de que él viajaba en tren para no gastar el único zapato que tenía. La economía era tan difícil que él no podía tener una vida tranquila, ya que en Europa normalmente era de refugiado, desterrado o exiliado, era la manera en la que lo calificaban. También la vida de Vallejo como escritor en Europa fue una experiencia que lo hizo tener la visión y esa naturaleza como para poder tener uno de sus primeros escritos o una de sus primeras obras o poesías. Las circunstancias históricas específicas de la modernidad capitalista existentes a principios del siglo XX. Durante muchas marchas Vallejo, especialmente durante estos 15 años vividos en París, la inestabilidad económica como inmigrantes y el cosmopolitismo de Vallejo fue un culto después de haber sido estafado sin dinero. Bueno, básicamente Vallejo tuvo una vida complicada todo ese tiempo que estuvo en Europa, no tuvo mucho dinero, no tuvo muchas maneras de generar ingresos, y es por esa razón que al final él es una manera en la que él puede inspirarse en las siguientes obras que tuvo. Sobre el análisis literario que hicimos sobre la obra Más allá de la vida y la muerte. Bueno, según la ficha que hice sobre el artículo de revista que publicó Jorge Prado, él nos comenta que César Vallejo más que nada se inspiró por las experiencias que tuvo y todos los acontecimientos que pasaban en esos tiempos, porque pasaba por muchos problemas, todo esto debido al fallecimiento de su madre y también de otros problemas que tuvo con sus hermanos. Y todo esto lo juntó y lo publicó en una obra que es Más allá de la vida y la muerte. También, como nos comenta, que tuvo otros problemas en esos momentos y todo eso lo juntó y de nuevo publicó más obras. Todo esto debido también a su viuda, que es Georgette María Philippis. Buenas tardes, profesor. Hoy vengo a presentar el artículo de inspiración de Más allá de la vida y la muerte de César Vallejo. Vallejo escribió este poema durante un periodo de tristeza al que a lo largo de su vida se le ha ido marcando varias tragedias. Una de esas tragedias fue la muerte de su madre. La muerte de su madre fue el origen en lo cual se fue inspirándose, pero no fue una inspiración feliz, fue una inspiración totalmente a lo contrario, con una profunda tristeza. Vallejo no quiso aceptar la muerte de su madre. En este poema vemos unos sentimientos encontrados, unos sentimientos muy profundos, con lo cual vemos unas reflexiones filosóficas, duda existencial, y él lo tacha verdaderamente como si fuera una madre inmortal, que para él nunca va a morir. Y esto también se refleja en el sufrimiento humano y su compromiso que tiene hacia la humanidad, y también cambia la perspectiva de cómo ve el mundo. Tiene una gran duda existencial. Y muchas gracias. Sus enseñanzas que nos deja es que debemos ser empáticos, honestos, amables, responsables. Esas son las más destacadas enseñanzas que nos deja el señor César Vallejo. Y otra de sus enseñanzas, pues, que fue en sus años de vida, que estuvo enseñando en un colegio nacional por San Juan, transmitiendo así a sus alumnos, a su vez, y no solo a ellos, sino ahora en la actualidad, que nos transmite esas enseñanzas a nosotros mediante sus lecturas, sus obras, sus poemas, sus poesías, entre otros.
Y pues esas son las enseñanzas más destacadas. Y sobre la discriminación, el racismo, entre muchas otras cosas que sucede ahora en la actualidad. Y nos enseña que tenemos que ser empáticos. Eso es lo que más resalta de él, que nos enseña las lecturas, porque las lecturas transmiten mensajes. Así parezca, aunque parezca que no, las lecturas transmiten mensajes. Y entre ellos están sus libros de Vallejo, así como mencioné sus poemas, sus frases o sus poesías, sus obras, transmiten los mensajes. Y no mensajes malos, sino mensajes buenos. Esas son las pequeñas enseñanzas que nos deja Vallejo. Análisis psicológico. Según nos comenta el artículo de la revista publicada por Mendoza Repay, Vallejo se incentiva por el fallecimiento de su madre, recordando la angustia y algunos sentimientos de pena. Esto sirvió para que él se pueda inspirar a poder escribir en lo que ahora es una de sus más grandes obras. En ese mismo, en la misma revista, muchos lectores se cuestionan por la manera de las interpretaciones que tiene uno sobre la obra, ya que fue impulsada por el dolor, por la angustia, para poder ser la verdadera esencia que quiere transmitir a través de eso Vallejo. El impacto psicológico de Vallejo se podría haber sido profundo, manifestándose en la sensación, como ya lo dije, de la angustia, pero en este caso existencial de él mismo. Poder poner la ansiedad en una profunda introspectiva sobre el significado de la vida y la muerte. Asimismo, él causa y cuestiona la existencia del lector de que él que será más allá de la muerte, más allá en relación. Por eso su obra es más allá de la vida y de la muerte, porque él se cuestiona qué será de nosotros en el más allá. Esto causa a sus lectores el querer seguir leyendo, los capta el interés que ellos mismos pueden tener en su obra, y es lo que Vallejo quiere lograr. Más allá de la vida y la muerte, de César Abraham Vallejo. Es un poema que aborda, digamos, de manera profunda y reflexiva la temática de la existencia humana, de la vida, de la muerte y el paso del tiempo. Desde un enfoque psicológico, la obra de Vallejo refleja la profundidad introspectiva del autor en relación a su propia existencia, la transición que tiene en su vida de irse del país, viendo a su mamá y cuando vuelve no encontrarla en vida. En este poema, Vallejo explora la durabilidad entre la vida y la muerte, planteando interrogantes sobre la existencia, sobre el sentido de la existencia y la invaluabilidad de la vida. A través de algunas metáforas que él utiliza en su poema, el autor expresa la angustia, expresa la inquietud ante el paso del tiempo, la mortalidad. Esta refleja sobre la fugación, se podría decir así, de la vida y la finalidad que tiene él al poder crear este poema y dar a conocer a las personas un criterio que es más da. Por eso se dice que Vallejo tiene una forma de escribir que no muchos puedan entender. Interrogantes, metáfora, quizás. Hola con todos, mi nombre es Fabricio Alfaro, del grupo 1, y continuando un poco el análisis de la obra titulada Más allá de la vida y la muerte, de César Vallejo. Mara García nos comenta en un artículo de revista que Vallejo examina la muerte como un aspecto inevitable de la existencia humana y reflexiona sobre la posibilidad de descender más allá de la vida terrenal, debido al destino de su madre que al regresar a su ciudad fue la muerte. Y nos hace entender que su madre sigue con él espiritualmente.
en sus recuerdos, y cuando comenta la frase madre inmortal, se refiere a que más allá del deceso de su madre, ella aún la acompaña en los sentimientos que siente cada vez que recuerda a su madre, por el que aún afecta que su madre falleció. Esto nos da a entender que su madre va a seguir viva mientras él mantenga los recuerdos vivos con su madre. Su madre siempre seguirá viva espiritualmente con él y acompañándolo. Bueno, eso fue todo de mi parte, espero les haya gustado. De mi parte a mi siguiente compañero, espero que lo disfruten. Buenos días, profesor. Mi nombre es Piero David Quiroz Ríos y hoy vengo a entrevistar a Gustavo Zamudio Dávila. Hola, ¿qué tal? Me llamo Gustavo Zamudio. Actualmente estoy cursando el tercer ciclo de mi carrera, que es Ingeniería Civil. Y bien, Gustavo, ¿cómo te identificas con el poema Más allá de la vida y la muerte? Bueno, la forma en que el poema explora la relación entre la vida y la muerte son cuestionantes que todos en algún momento nos hemos hecho, y eso hace que yo sienta una conexión grande con el poema porque me hace cuestionar sobre el propósito que yo tengo en la vida y me hace valorar un poco más todos esos pequeños momentos, y también me hace cuestionar sobre qué puede pasar más allá de la muerte y nuestra conexión con lo divino. Me hace valorar bastantes cosas que yo sinceramente no es algo que resuene constantemente en mi cabeza, pero al leer el poema me invita a reflexionar cada vez más sobre esto. Siguiente pregunta. ¿Qué enseñanzas te transmite a ti el poema? El poema me transmite que la vida y la muerte son partes esenciales de la experiencia o de la esencia humana, y que más allá del aparente misterio que puede parecernos, trasciende a nuestra comprensión. Creo que Vallejo nos invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida y lo inevitable de la muerte, pero con la posibilidad de encontrar un significado a nuestras vidas. ¿Cómo crees tú que para ti César Vallejo se inspiró para escribir el poema Más allá de la vida y la muerte? Yo creo que Vallejo fue influenciado por su propia experiencia de pérdida, de dolor, de búsqueda espiritual, la pérdida de su madre, la difícil situación política que atravesaba el Perú en esos momentos, marcaron un tono más reflexivo y melancólico a sus poemas y obras. Bueno, eso fue todo. Gracias, profesor, gracias, compañeros, por habernos escuchado. Somos el Grupo 1 y hemos analizado un poco la obra de César Vallejo, específicamente la obra titulada Más allá de la vida y la muerte. Muchas gracias.